Hola, mi nombre es Naomi y te doy la bienvenida a nuestro video sobre la historia de la educación. En esta primera sección exploraremos las bases conceptuales fundamentales. Primeramente comenzaremos con ¿qué es la historia? Bueno, pues la historia es el estudio y la narración de eventos pasados de la humanidad. Es importante porque nos permite entender cómo los eventos pasados han moldeado el presente. Por otro lado, tenemos ¿qué es la educación? La educación es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Puede ser formal, como en las escuelas y universidades, e informal a través de la experiencia diaria. Asimismo, obtenemos ¿qué es la historia de la educación? La historia de la educación es el estudio de la evolución de los sistemas y métodos educativos. Nos ayuda a entender las prácticas educativas y actuales de su desarrollo histórico. Ahora continuaremos con cuál es el valor de la educación y la pedagogía. Este es el estudio de la evolución de los sistemas y métodos educativos que nos ayuda a entender las prácticas educativas actuales y su desarrollo histórico. Ahora que entendemos las bases conceptuales, avancemos a la Edad Antigua para explorar cómo se desarrollaba la educación en las primeras civilizaciones. Cultura y sociedad de los pueblos primitivos. En las sociedades primitivas, la educación se basaba en la transmisión oral de conocimientos prácticos y culturales necesarios para la supervivencia. La educación en la época antigua, en civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, China e India, la educación estaba institucionalizada en templos y palacios y se centraba en las élites. Ahora que ya hemos visto cómo era la educación en la Edad Antigua, pasaremos a la Edad Clásica. Educación espartana y ateniense. En Esparta, la educación tenía como objetivo formar ciudadanos, soldados disciplinados, mientras que en Atenas se buscaba un equilibrio en la educación de ciudadanos participativos a través de las artes, filosofía y ciencias. Por otro lado, en la Edad Clásica también tenía la educación helenística, con la que la expansión de Alejandro Magno se difundieron los centros culturales como Alejandría y Pérgamo, donde se enseñaban artes filosóficos y ciencias en un entorno multicultural. Por otro lado, tenemos la pedagogía romana, en donde los romanos adaptaron los modelos educativos griegos, estableciendo escuelas públicas financiadas por el Estado que enseñaban literatura, retórica y derecho. Muy bien, ahora avancemos a la Edad Media. La influencia del cristianismo en la educación era muy grande, puesto que la Iglesia dominaba la educación a través de monasterios y escuelas catedralicias, donde se enseñaba teología y artes liberales. La escolástica. Este método buscaba reconciliar la fe y la razón, con figuras como Tomás de Aquino y Abelardo, enfocándose en la lógica y la dialéctica. El surgimiento de las universidades. Las primeras universidades como Bolonia, París y Oxford se formaron como comunidades de maestros y estudiantes, ofreciendo una estructura académica formal. Las universidades medievales surgieron como una respuesta a las crecientes necesidades de educación formal y especialización en la Europa de la Edad Media, particularmente a partir del siglo VII. Este proceso fue influenciado por varios factores sociales, religiosos, económicos e intelectuales que impulsaron la creación de instituciones dedicadas al estudio y a la enseñanza superior. El surgimiento de las universidades está estrechamente ligado a la evolución de las escuelas catedralicias y monásticas, que habían sido los principales centros de aprendizaje durante la Alta Edad Media. Estas escuelas se enfocaban en la enseñanza de la teología y las artes liberales, pero con el tiempo surgió la necesidad de un mayor grado de especialización en temas como el derecho, la medicina. Bienvenido a la Edad Moderna. Humanismo. El humanismo en la Edad Moderna fue un movimiento cultural, intelectual y filosófico que se desarrolló entre los siglos XV y XVII en Europa. Surge como una evolución del humanismo renacentista, el cual ponía al ser humano en el centro de las preocupaciones filosóficas, artísticas y científicas, rescatando los valores de la antigüedad clásica en Grecia y en Roma. El humanismo revalorizó los textos clásicos y el potencial humano, impactando la formación integral de las humanidades. El humanismo también en la Edad Moderna sentó las bases para el desarrollo de la Ilustración en el siglo XVIII y tuvo un impacto duradero en la cultura occidental. La importancia del individuo, el pensamiento crítico y la investigación empírica son legados directos de este movimiento y continúan siendo fundamentales en la educación y la cultura contemporánea. La Reforma y la respuesta jesuita son eventos clave en la historia de la Edad Moderna.
que transformaron profundamente la estructura religiosa, política y cultural de Europa. La Reforma fue liderada por Lutero y Calvino, promovió la alfabetización y las escuelas protestantes. Los jesuitas, fundados por Ignacio de Loyola, establecieron colegios jesuitas y el Ratio Studiorum. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso y social que comenzó en el siglo XVI, marcado por la ruptura de la unidad de la Iglesia Católica en Europa Occidental. Este movimiento fue iniciado por Martín Lutero en 1517, cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia, criticando las indulgencias y otras prácticas corruptas de la Iglesia Católica. Algunas de las principales características de la Reforma fue el cuestionamiento de la autoridad papal, tradición y escritura, desarrollo de nuevas denominaciones e impacto político. El realismo pedagógico en la Edad Media no es un concepto ampliamente reconocido en la historia de la educación, ya que el realismo pedagógico es más comúnmente asociado con la Edad Moderna, específicamente con el desarrollo del humanismo y las reformas educativas que surgieron en respuesta a la Reforma Protestante y a la Contrarreforma. Sin embargo, se pueden identificar ciertos elementos de lo que podría considerarse un realismo pedagógico en la educación medieval. Y aunque el realismo pedagógico propiamente dicho surge en un contexto posterior, algunos elementos que podrían ser considerados como precursores del realismo pedagógico en la Edad Media incluyen la escolástica y el énfasis en la lógica, la influencia de Aristóteles y las 3 primeras universidades y el debate académico. En conclusión, el realismo pedagógico como tal no es una característica predominante de la educación en la Edad Media. Sin embargo, algunos de los desarrollos intelectuales de este periodo, especialmente la escolástica y la influencia de Aristóteles, prepararon el terreno para el surgimiento de un enfoque más realista en la pedagogía durante la Edad Moderna. Este enfoque podría dar un mayor énfasis en la observación empírica, la lógica y la razón, alojándose gradualmente de la dependencia exclusiva de la autoridad textual y teológica. La Ilustración, también conocida como el Siglo de las Luces, fue un movimiento intelectual y cultural que se desarrolló durante el siglo XVIII en Europa, particularmente en Francia, Inglaterra y Alemania. Este periodo se caracteriza por un énfasis en la razón, la ciencia y el progreso como herramientas fundamentales para mejorar la sociedad humana y liberar al individuo de la ignorancia, la superstición y la opresión. La Ilustración marcó un cambio profundo en la manera en que las personas pensaban sobre sí mismas, la sociedad y el mundo, sentando las bases para el mundo moderno y sus valores fundamentales de libertad, igualdad, razón y derechos humanos. El idealismo en la Edad Moderna es un movimiento filosófico que sostiene que la realidad está fundamentada principalmente en la mente, las ideas o la conciencia, en lugar de en el mundo físico y material. A lo largo de la Edad Moderna, el idealismo tomó varias formas y fue desarrollado por diferentes filósofos que buscaron explicar la naturaleza de la realidad y el conocimiento. En fin, el idealismo en la Edad Moderna jugó un papel crucial en la evolución del pensamiento occidental, desafiando las concepciones materialistas de la realidad y proponiendo que la mente, las ideas y el espíritu son fundamentales para comprender el mundo. Este movimiento filosófico sigue siendo relevante en debates contemporáneos sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia. Muy bien, ahora avancemos a la edad contemporánea. Tendencias educativas contemporáneas. Las tendencias educativas contemporáneas reflejan los cambios y desafíos de la sociedad globalizada y digitalizada del siglo XXI. Estas tendencias buscan adaptar la educación a las necesidades actuales de los estudiantes y preparar a las futuras generaciones para enfrentar un mundo en constante transformación. A continuación, se presentan algunas de las principales tendencias educativas contemporáneas, como lo son la educación basada en competencias, aprendizaje personalizado, educación inclusiva, tecnología educativa, evaluación formativa y continua, gamificación y me puedo seguir más. En conclusión, las tendencias educativas contemporáneas reflejan un esfuerzo por adaptar la educación a un mundo
en rápida evolución, aprovechando las nuevas tecnologías, promoviendo la equidad y la inclusión y preparando a los estudiantes para los desafíos del futuro. Estas tendencias buscan no solo transmitir conocimientos, sino también formar ciudadanos críticos, responsables y capaces de contribuir positivamente a la sociedad global. La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo ha transformado radicalmente la enseñanza y el aprendizaje. Las TIC ofrecen nuevas herramientas, métodos y enfoques que permiten a los docentes y estudiantes interactuar de manera más dinámica y efectiva, abriendo nuevas posibilidades para la educación del siglo XXI. Algunos de los beneficios de la incorporación de los TIC en la educación ha sido el acceso a recursos educativos limitados, personalización del aprendizaje, fomento de la colaboración y la comunicación y aprendizaje activo y significativo. También hay desafíos en la incorporación de los TICs, como los cuales son la brecha digital, formación docente, ciberseguridad y privacidad, dependencia tecnológica y muchos más. En conclusión, la incorporación de las TIC en el proceso educativo ha abierto un abanico de posibilidades para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Aunque presenta desafíos, su integración efectiva puede transformar la educación haciéndola más accesible, personalizada y relevante para las necesidades del siglo XXI. Es fundamental que tanto las instituciones educativas como los gobiernos trabajen juntos para superar las barreras y maximizar el potencial de las TIC en la educación. El proceso educativo está en constante evolución, impulsado por avances tecnológicos, cambios sociales y nuevas teorías pedagógicas. A medida que nos adentramos en el futuro, podemos prever varias transformaciones significativas en la educación que tendrán un impacto profundo en cómo se enseña y se aprende. Aquí algunas de las transformaciones más destacadas, como lo es la educación hiperpersonalizada, la educación basada en la experiencia y la inmersión, gamificación avanzada del aprendizaje, educación globalizada e interconectada, docencia transformada por la inteligencia artificial, en lo cual te voy a describir esta, pues es algo interesante. La IA no solo personalizará el aprendizaje, sino que también apoyará a los docentes en su labor. Sistemas de tutoría inteligente proporcionarán apoyo en la evaluación, la planificación de lecciones y la identificación de necesidades individuales de los estudiantes. El impacto que provoca es que los docentes podrán dedicar más tiempo a la enseñanza creativa y al desarrollo de relaciones significativas con los estudiantes, mientras que la IA se encarga de tareas administrativas y de apoyo pedagógico. En conclusión, las transformaciones previsibles en el proceso educativo están orientadas a crear una educación más personalizada, práctica y conectada globalmente. El papel de la tecnología será central, pero también habrá un mayor enfoque en el desarrollo de habilidades emocionales y sociales. Estos cambios tienen el potencial de hacer que la educación sea más accesible, inclusiva y relevante para las necesidades del siglo XXI, preparando a los estudiantes para enfrentar un futuro complejo y dinámico. La historia de la educación ha experimentado una notable evolución a lo largo de los siglos, reflejando los cambios culturales, sociales, económicos y políticos de las distintas épocas. Esta evolución ha dado forma a los sistemas educativos actuales y continúa influyendo en cómo se concibe y se practica la educación. A continuación, se presenta un recorrido por las principales etapas de la historia de la educación, como lo son la educación de las sociedades primitivas, educación de las civilizaciones antiguas, educación de la Edad Media, educación en el Renacimiento, educación en la Edad Moderna, educación en la Ilustración, educación en el siglo XIX y la Revolución Industrial, educación en el siglo XX y educación en el siglo XXI, como hemos visto anteriormente. En conclusión, la evolución de la educación refleja la evolución de la sociedad misma, desde las sociedades primitivas hasta el siglo XXI. La educación ha pasado de ser una transmisión informal de conocimientos a convertirse en un sistema complejo, diverso y fundamental para el desarrollo individual y social. Cada etapa de la historia ha dejado su huella en cómo entendemos y practicamos la educación hoy en día y continuará evolucionando para enfrentar los desafíos futuros. Gracias por acompañarnos en este recorrido y esperamos que este video haya sido informativo e inspirador. Hasta la próxima.